vamos a seguir con nuestros síntomas y signos principales o generales. Ya hemos visto dolor, que es uno de los síntomas que está en un sinnúmero de enfermedades. Por esa razón es que se llama síntoma o signo principal o general. De la misma manera, la fiebre se encuentra en un sinnúmero de enfermedades, principalmente las infecciosas, pero también en otras enfermedades llamadas no infecciosas. Pues bien, lo primero que tenemos que hacer es definir, ¿ya?, de qué se trata la fiebre. ¿A qué llamamos fiebre? ¿Verdad? Antes de estudiar como un síntoma o como un signo o como un síndrome febril, tenemos que saber que la fiebre es el aumento de la temperatura corporal. Cuando aumenta la temperatura corporal por encima de los 37 grados, 37,5, nosotros hablamos de fiebre. Después, normalmente nuestra temperatura corporal está fluctuando entre los 36 a 37,5 grados centígrados, y eso es parte de la regulación del medio interno de nuestro cuerpo con la temperatura externa. Entonces, hablamos de fiebre cuando supera la temperatura corporal los límites de 37,5 grados de temperatura. Pues bien, sabemos, antes de entrar a las causas, sabemos que en el sistema nervioso central, en el hipotálamo, tenemos un centro que es el termorregulador de la temperatura. Es el que va manteniendo este equilibrio, ¿verdad? Pero tenemos que tomar en cuenta que este centro termorregulador en el niño está inmaduro. Por eso hago hincapié en que piensen que el niño no tiene un centro termorregulador que va a accionar mecanismos para bajar la temperatura, como sucedería en un adulto cuando la temperatura, la fiebre, está por límites altamente peligrosos. Es por esa razón que ustedes han debido escuchar que el niño ha entrado en convulsiones por fiebre, conocida como convulsiones febriles. Pues bien, si la causa acá no es central de sus convulsiones, o sea, por una lesión cerebral, el aumento de la temperatura, la fiebre alta, puede llevar, como no hay un centro termorregulador maduro que controle eso, ya, puede llevar a que este niño haga convulsiones. ¿Y qué pasa con las convulsiones? Estas convulsiones van a provocar lesión cerebral irreversible. Por lo tanto, mucho cuidado. Al niño que está con fiebre alta se tiene que bajar de cualquier manera esa fiebre para poder de esta manera proteger su cerebro como tal. Muy bien. Ahora vayamos a las causas. ¿Quiénes producen fiebre? Todas las enfermedades infectocontagiosas. Todas las enfermedades infecciosas cursan con fiebre, ¿verdad? Por eso, en la antigüedad siempre se decía, si tiene fiebre, tiene infección, no hay otra. Pero hoy en día ya se sabe que no solo las enfermedades infecciosas producen fiebre. Como antes no se estudiaba mucho el cáncer, no se estudiaba mucho enfermedades inmunológicas, etc., se pensaba que solo la enfermedad infecciosa podía dar fiebre. Pues bien, diferentes tipos de cáncer, enfermedades neoplásicas,
cursan con fiebre. Problemas de infarto de miocardio cursan con fiebre. Afecciones inmunológicas cursan con fiebre. Algunas enfermedades metabólicas cursan con fiebre. Los traumatismos, todo aquello que provoca una fractura, que provoca un hematoma, cursa con fiebre. La destrucción de los glóbulos rojos cursa con fiebre. Muy bien, entonces, ven ustedes que hay un gran universo de enfermedades infecciosas y no infecciosas que cursan con fiebre. Por eso la razón y la importancia de conocer en detalle este síndrome febril. Muy bien, ¿cómo reconocemos nosotros que la fiebre que tiene nuestro paciente es de origen infeccioso y no de origen inmunológico, cancerológico, traumatológico, etcétera? Pues bien, porque la fiebre infecciosa tiene características desde su presentación. Se presenta bruscamente, no como las otras enfermedades, en forma paulatina, insidiosamente va subiendo la temperatura. Cuando estamos ante una enfermedad infecciosa, la presentación es brusca. ¿Ya? Entonces el comienzo es brusco de la fiebre. Y las temperaturas siempre son aparatosas, por encima de 39 grados centígrados. ¿Ya? ¿Qué va a tener el paciente febril? Obviamente, malestar general, poliartralgias, mialgias, o sea, dolores articulares, dolores de huesos, dolores de músculos, va a tener cefalea, dolor de cabeza. La fiebre siempre provoca dolor de cabeza. Y va a tener fotofobia, no va a tolerar la luz. Y dentro del punto de vista laboratorial vamos a tener glóbulos blancos elevados. Normalmente de 6 a 9.000 glóbulos blancos. Cuando estamos ante un proceso infeccioso, supera los 12.000 glóbulos blancos, ¿ya? O si el paciente está entrando ya en sepsis, los glóbulos blancos, en vez de aumentar, disminuyen por debajo de 5.000 glóbulos blancos y eso es altamente peligroso. No se olviden que los glóbulos blancos, ¿por qué se elevan cuando uno tiene un proceso infeccioso? Porque los glóbulos blancos son nuestros soldados, son los que van de principio en la batalla a combatir a los gérmenes. Y al combatir, ¿qué sucede? Necesitamos la médula producir mayor cantidad de glóbulos blancos, más soldados para ir a luchar. Por esa razón que está aumentado el número de glóbulos blancos. Muy bien. La fiebre, de acuerdo a en qué graduación está, es que se va a dividir en febrícula, fiebre, hiperpirexia y pirexia maligna. Febrícula, ¿qué llamamos febrícula? Cuando la temperatura está entre 37 y 38 grados. A eso llamamos febrícula. Cuando está de 38 a 40 grados, la fiebre propiamente dicha. Por encima de 40 grados tenemos hiperpirexia. Y 41 o 42 grados, por encima de esto, ya llegamos a la hiperpirexia maligna o fiebre maligna porque esta pone en riesgo la vida de la persona. Muy bien. ¿Cómo vamos a confirmar si la persona tiene fiebre? Evidentemente, al tocar la frente, el cuello del paciente, sabemos que está con aumento de la temperatura corporal. Entonces, es una subjetividad. Pero para decir, este tiene fiebre, ¿ya? Tiene que haber una medición. Y esa medición precisamente se hace con
la termometría con los diferentes tipos de termómetros en las diferentes vías, bucal, axilar, rectal, en la frente, en el oído, etcétera, etcétera. Todos esos métodos de toma de temperatura los vamos a estudiar en signos vitales. Pues bien, acá hagamos mención a lo que ya habíamos hablado sobre el síndrome febril, para que no confunda, porque un paciente puede tener náuseas, puede tener vómitos, puede tener diarrea, etcétera, ¿verdad? Estar con un cuadro gastrointestinal, pero además tiene fiebre porque su cuadro gastrointestinal es por una bacteria, por lo tanto está con una gastroenteritis infecciosa. ¿Y ahí qué pasa? Ya va a cursar con fiebre. Pero quiero que no se olviden que la fiebre tiene sus síntomas y signos, porque es un síndrome, ¿verdad? Sus síntomas y signos que son propios de la fiebre, no son parte de la enfermedad, son propios del síntoma o síndrome febril, que no tienen que confundir. Ustedes bajan con un paracetamol la fiebre y desaparecen todos estos síntomas y signos del síndrome febril. Pero eso no significa que desaparece la enfermedad. La enfermedad es todo un conjunto de síntomas y signos, náuseas, vómitos, diarrea, etcétera, ¿verdad? Más fiebre. Pero la fiebre, ¿qué tiene? Tiene aumento de temperatura corporal. Tiene al mismo tiempo la fase febril. El paciente está chaposo, con ojos llorosos, vidriosos. Puede estar con escalofríos. Su corazón se va a acelerar. El ritmo cardíaco acelera en 10-15 pulsaciones por cada grado de fiebre que aumenta. Va a tener dolor de cabeza, va a tener dificultad para respirar, va a respirar con la boca abierta, va a estar polipneico, va a tener malestar general, va a tener dolor de todo el cuerpo, decaimiento, va a tener sed por la fiebre, va a tener falta de apetito, dolores musculares, sudoración, piel caliente, lengua de loro o lengua sabusal, va a tener todo eso.
Hola, ¿me escuchan? Sí, doctor. Ya. Entonces seguimos ahí en pantalla síndrome febril. Entonces, todos estos elementos se dan como parte de la fiebre, ¿verdad? Entonces, tomar en cuenta, no esperemos o pensemos que la cefalea ya es un, un síntoma más componente de la enfermedad. En este caso, la cefalea es un síntoma componente del síndrome febril. ¿Por qué les digo esto? Porque de cada uno de los síntomas y signos, nosotros tenemos que preguntar desde cuándo, cómo, dónde, cuánto, por qué. En cambio de su cefalea, su decaimiento, su taquicardia, su fase febril, lengua sabusal, todo eso, ya no preguntamos desde cuándo, cómo, porque sabemos que es parte de la fiebre. Todo esto, ¿desde cuándo? Desde que tuvo fiebre. Eso es lo que quiero hacer hincapié para que no confundan esto. ¿Ya? Esto es parte de la enfermedad, la fiebre. Sus otros síntomas y signos serán las náuseas, los vómitos, la diarrea, en el cuadro que hemos puesto de ejemplo del paciente don Pedrito. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, veamos las características de la fiebre. Nosotros, don Pedrito tiene náuseas, vómitos, etcétera, pero tiene fiebre. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con la fiebre? Es lo mismo que con el dolor. Interrogar. ¿Cómo, cuándo, dónde, cuánto, por qué? Y para eso vamos a preguntar desde cuándo está con fiebre, para saber si es una fiebre reciente, aguda, si es una fiebre de larga duración, es una fiebre prolongada, ¿de qué se trata? ¿Cómo se ha instalado la fiebre? Ya dijimos que en las enfermedades infecciosas se instala de un rato para otro, es un comienzo e instalación brusca. Y en otras enfermedades la fiebre, ¿ya? En un cáncer, por ejemplo, se instala a los pocos, va subiendo la temperatura, no es muy alta, o sea, es un comienzo insidioso. ¿Se dan cuenta? Entonces, para eso preguntamos nosotros desde cuándo y la forma que se ha instalado la fiebre. Después tenemos que preguntar el cómo es la fiebre. Y para esto, mucho cuidado. Si al paciente le decimos, ¿cómo es tu fiebre? ¿Cómo es cómo? No es entendible. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cómo es tu fiebre? Muy alta o muy baja. Entonces, ¿qué me está contestando? No me está contestando el cómo, sino el cuánto. Si yo le digo, ¿de cuánto es tu fiebre? Ah, de 30, de 39, de 40, de 41, ¿verdad? Es la cuantía. En cambio, ¿cómo es tu fiebre? Es la característica de la fiebre. Entonces, es ahí que nosotros trazamos, por eso en la fiebre hay curvas que se tiene que diagramar en unas hojas milimétricas que ya van a conocer en la historia clínica, ¿ya? Ahí hay que medir la temperatura por la mañana, por la tarde, por la mañana, por la tarde, todos los días. Y ahí se va trazando unas curvas, la curva febril. Y esto da las denominaciones que vamos a ver. Una fiebre continua es una fiebre que se mantiene, ¿ya? Con pequeñas variaciones menores de un grado entre la de la mañana y de la tarde. Por decir, por la mañana podemos tener 38, por la tarde 38.5, al día siguiente 38, después 38.5. O sea, se está trazando una curvita sin grandes variaciones, nada más que de medio grado. ¿Ya? La fiebre remitente es aquella que sufre variaciones, cada día se toma la temperatura mañana y tarde superiores a un grado. Quiere decir que tomamos 38, después 39,5, después 38,5, después 40 y nos va haciendo esa curva febril la remitente.
La intermitente son aquellas que tienen días de temperatura que hace 38, 39, 38, 39 y otros días está normal. O sea, es intermitente. Días febriles, días sin fiebre, normal. Días febriles, días sin fiebre. La fiebre éctica o séptica son aquellas que se acentúan, hacen agujas, ¿ya? Hacen agujas, sube picos muy altos y baja bruscamente el pico. A eso se llama la fiebre éctica, que es aquella fiebre que produce, que a veces se da en el absceso también, esta fiebre en agujas, ¿ya? Que hacen picos de hasta 40 y después bajan hasta normales y después van a picos de 40 y poco, bajan normales, o sea, agujas muy, muy picudas, si vale el término, ¿no? La fiebre recurrente alternan días de fiebre con otros de temperatura normal. Hay una fiebre de origen desconocido, ¿ya? Que se mantiene ahí, no es muy alta y que está todo el tiempo, ¿ya? O sea, esta es la fiebre que dura más de semanas. Normalmente la fiebre no tiene que durar mucho tiempo. En este caso, dura más de semanas, ¿ya? Es de origen desconocido y todavía no sabemos, ¿ya?, la etiología, y es más frecuente en la mujer. Y la fiebre ficticia es aquella fraudulenta que la persona agarra, calienta el termómetro, ¿ya?, para que suba la temperatura y después así se la pone a la axila y nos está engañando, ¿ya?, su temperatura. Esa es la fiebre fraudulenta. Muy bien. En los niños hay que tomar en cuenta elementos que no se tienen, ¿verdad?, con el adulto. El adulto comunica todos sus males, malestares. En cambio, el niño tenemos que interpretar, tenemos que adivinar a través de sus actitudes, porque no se comunica, no habla. Entonces, ¿qué es lo que va a tener el niño? Le tocamos la frentecita, le tocamos el pecho, hay aumento de la temperatura. Ese niño lactante va a estar agitado, va a estar llorando constantemente, va a tener vómitos a causa de la fiebre, ¿verdad? Porque calienta, va subiendo la fiebre, el cerebro no regula y ya comienzan los vómitos. Aparece la excitación nerviosa, se vuelve irritable y si no interpretamos todos estos elementos, más que el niño comienza a respirar rápidamente porque está con una taquipnea, más su corazón comienza a dispararse. Si no interpretamos con todo eso, ¿qué va a suceder? Va a suceder que ese niño va a llegar a convulsionar y las convulsiones, ya saben, van a terminar en lo que se llama lesión cerebral. Muy bien. La metodología ya les dije, vamos a ver después, ¿ya?, los lugares donde se tienen que tomar la temperatura, donde se pueden tomar, los tipos de termometría que existe hoy en día. Pero acá tan solo les pongo como una acotación lo siguiente. La temperatura axilorectal tiene una variante de 5, ¿ya? O sea, 5 décimas varía entre una y la otra. Eso es normal. ¿Qué quiere decir? Que en la axilar puede tener 36.5 y en la rectal 37, o puede tener 37 y en la rectal 37.5. Si llega a 1 grado o más, esa diferencia axilo-rectal, por ejemplo, nos sirve para hacer diagnóstico de apendicitis. Cuando uno piensa que es una apendicitis, puede hacer la temperatura diferencial entre el recto y el ano, y si llega a 1 grado, estamos
ya verificando o certificando que tiene apendicitis. Muy bien. Obviamente las fiebres más comunes, las enfermedades más comunes que en el niño dan fiebre son todas las respiratorias, ustedes saben, las otitis, el niño siempre anda con problemas de oídos y también las infecciones urinarias. ¿Muy bien? Entonces, todas esas son las razones de la fiebre. Perfecto, vámonos a otro signo de gran importancia, el edema. Muy bien. Del edema, ¿qué es lo que tenemos que plantear de principio? ¿De qué se trata? ¿Qué es el edema? Comprendamos. Ustedes ya van a estudiar, si es que no han estudiado todavía, lo que se llama el equilibrio hidroelectrolítico, lo que es los espacios intracelulares, intercelulares, ¿ya? Donde se mantiene un equilibrio. Saben que en todo el organismo, todos los tejidos tienen células y estas células tienen en su interior agua. Y estas células descansan en un sobrenadante también que es de agua. Por eso en nuestro organismo tenemos más agua que otra cosa, ¿verdad? Entonces, tenemos agua intracelular y agua extracelular. Y entre los dos se mantiene un equilibrio que se llama el equilibrio hidrostático o coloidosmótico, ¿verdad? Ahí se mantiene ese equilibrio. Cuando se rompe ese equilibrio, puede haber pasaje de agua de un espacio al otro espacio, ¿verdad? Entonces, en el caso del edema, es cuando llamamos edema, cuando hay una acumulación anormal de agua y sal en los tejidos, ¿verdad? A eso llamamos edema. Pues bien, eso desde el punto de vista del concepto simple de definición. Pero ¿qué nos interesa a nosotros semiológicamente? A nosotros nos interesa semiológicamente saber cómo reconocemos al edema. ¿Qué signos vamos a ver para decir esta persona tiene edema? Para reconocer al edema, les voy a poner un ejemplo. Ustedes tienen en este momento un globo desinflado. Está ahí tirado en su mesa ese globo desinflado. ¿Qué tiene ese globo desinflado? Está todo arrugado, ¿verdad? ¿Qué pasa si comenzamos a inflar ese globo? Se va inflando, inflando, inflando el globo, ¿ya? Lo vamos a ir de agua, ¿verdad? Vamos inflando el globo con agua, desaparece esas arrugas. O sea, borramiento de pliegues. En la piel, seamos de cualquier edad, tenemos arrugas, en más y en menos, pero tenemos pliegues, tenemos arrugas, ¿verdad? Entonces, cuando hay edema, se distiende, se infla nuestra piel, si vale el término, entonces van desapareciendo las arrugas. Comparen al globo. Después se pone hinchado, se sigue inflando con agua, se pone liso, brillante y reluciente, ¿verdad? Y así tenemos un globo grande, hinchado, a punto de reventar. Lo mismo pasa con nuestra piel. Se hincha, se pone tumefacto, se pone lisita, sin pliegues, se pone brillante, ya casi quiere ser transparente porque está distendiendo la piel, se pone lisa, brillante, reluciente, ¿verdad? Ese es el edema. Y para confirmar que es un edema por acúmulo de agua y sal, ¿qué hacemos? A ese hinchazón que tengamos en cualquier parte del cuerpo, nosotros apretamos con nuestro pulgar, ¿ya? Apretamos ese globo, ese hinchazón, de preferencia contra una superficie dura, ¿verdad? Ahí hundimos nuestro pulgar, nuestro pulpejo. ¿Y qué se va a formar? Se forma
una excavación, esa fosita que se forma se llama fobia. Y este es el famoso signo de Godet. Es el que nos dice que la persona está con edema. Signo de Godet positivo es sinónimo de edema, ¿verdad? Porque si nosotros hacemos eso con nuestro pulgar en una persona que no está con edema, es gorda, nada más, o musculosa, no se va a formar esta fobia, no se va a formar, no va a haber el signo de Godet. Muy bien. Perfecto. Conozcamos de acuerdo a su contextura los edemas. Y hay un edema blando y hay un edema caliente. El edema duro es el linfedema. ¿Qué quiere decir? Que este hinchazón que existe es por linfa. En cambio, los otros son por líquidos, por agua y sal, ¿verdad? ¿Y cuál es este? El edema blando es el edema renal, ¿ya? Que es blando. Y el edema inflamatorio de infección, que ahí el contenido es purulento, es pus lo que tiene, ahí en ese edema se da la tetrada de Celso. ¿Qué es la tetrada de Celso? Tumor, dolor, rubor y calor. Tumor, o sea, hinchazón. Dolor porque le duele. Si lo tocamos, le duele. Rubor porque se pone rojo. Y calor porque si tocamos está caliente. Ustedes, si han tenido algún puchichi, alguna de esas cosas, ahí está. Un absceso, eso es ese edema infeccioso. Muy bien. Conozcamos los edemas de acuerdo a la localización, ¿verdad? Hay edemas localizados a un miembro, a un brazo, una pierna, etcétera. Y hay edemas generalizados que tienen un contexto de tener un componente sistémico. Es porque un sistema está mal, porque está mal el sistema cardíaco, el sistema hepatobiliar, el sistema renal, etcétera, ¿verdad? Entonces, esos son los dos tipos de edema de localización, el localizado y el generalizado. El localizado, ¿cuál sería? Ustedes han visto o han escuchado los edemas varicosos, en una pierna o las dos piernas, ¿verdad? Ahí se dilatan las piernas, ¿por qué? Porque el retorno de la sangre de las piernas al corazón está dificultado porque las venas afenas tienen sus válvulas insuficientes, están dañadas sus válvulas. La sangre vuelve porque los músculos ordeñan las venas y las venas llevan la sangre contracorriente, en forma ascendente contra la gravedad, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Cuando tienen falla en las válvulas, las venas, ¿ya? Entonces la sangre va y se vuelve. No hay quien detenga y siga ordeñando hacia arriba. Entonces, esas son el edema varicoso. O porque tengan ustedes una trombosis venosa, si hay una vena que se ha trombosado por un coágulo, o hay algún elemento como un tumor, el bulto que está comprimiendo la vena, ¿qué va a suceder? Va a dificultar el retorno venoso y va a haber edema. O que tenga un problema inflamatorio infeccioso, ¿verdad? Ustedes ven, tiene una infección ahí en la mano, un granito se infectó o se rascó, etcétera, y se forma un hinchazón, un edema, y ese es el edema infeccioso. O cuando ustedes se queman, tienen una quemadura, alrededor se forma un hinchazón, un edema rojo, ¿verdad? Eso es edema por quemadura. O mecánicos, si se aplastan un dedo, se golpean un dedo, tienen hinchazón precisamente por un trauma.
y es localizado. Si tienen algún elemento que comprime los vasos linfáticos del retorno, ¿qué va a suceder? Se va a hinchar el miembro afectado. Y otro edema localizado es el edema angioneurótico o edema de Kinke, que este se da precisamente por un problema anafiláctico o por un problema alérgico. Una penicilina, alguien que es alérgico, provocar un edema de glotis y terminar con la vida de la persona. O picaduras de avispas, algunos son alérgicos a estos y terminan con edema de glotis, ese es el edema angioneurótico. Muy bien. De los generalizados, ¿a quienes los conocemos? Al edema renal, al edema cardíaco, al edema cirrótico o edema hepático y el edema carencial. Muy bien, hablemos del edema renal, cómo lo vamos a reconocer. Vamos a decir a este paciente, su edema es renal, porque es un hinchazón, es un edema pálido, o sea, es blanco. Es blando su edema del paciente con problemas renal. Es de predominio matinal, pero de todas maneras todo el día el paciente está hinchado, principalmente en la cara, en los párpados, ¿verdad? Y no se modifica con la gravedad, o sea, con el cambio de posición o postura de la persona. En cambio, el edema cardíaco, ¿cómo lo reconocemos? Porque es un edema, no es tan blanco como el renal, este es más cianótico, más oscuro, es más duro que el renal y tiene una gran característica, es postural. ¿Qué significa eso? Que si el paciente o la persona está de pie, caminando o sentado, el hinchazón va a ser en las piernas. Por la noche se va a dormir. A la mañana siguiente ustedes no van a ver ningún hinchazón de las piernas, pero su espalda va a estar hinchada. ¿Por qué? Porque está en una postura horizontal. Por eso se llama edema postural. Si está echado, el edema a la espalda. Si está de pie, el edema hacia las piernas. Eso caracteriza, por eso reconocemos que el paciente tiene un edema cardíaco. A diferencia del renal, que dijimos que era más blanco, era más blando y tomaba todo el cuerpo y la cara principalmente. Muy bien. Otro edema, el edema cirrótico. El edema cirrótico es por problema de una hipertensión portal. La barriga del paciente se va a hinchar, se va a llenar de líquido asítico, va a estar con su asitis el paciente por una insuficiencia hepática. Su hígado del cirrótico de principio se agranda, su hígado, su vaso, se produce ictericia, se vuelve amarillo el paciente, ¿verdad? Y después progresa la enfermedad del cirrótico y el hígado se vuelve un chuño y se muere, ¿verdad? Entonces ese es el edema cirrótico. El edema carencial es aquel edema de hambre, aquel que no consume proteínas, aquel que tiene una hipoalbuminemia. Este individuo va a tener un edema de hambre. Otros edemas, como el idiopático cíclico, es un edema que se da en las mujeres de origen desconocido. ¿Ah? Después, los otros edemas localizados más comunes que entran también dentro de una clasificación, ¿ya?, que no son constantes si uno modifica la situación, es el edema de la extremidad paralizada. Si tiene una persona que está con una hemiparesia, pararse a mitad del cuerpo, al estar paralítico, sus manos, su pierna de un lado, ¿qué sucede? No hay musculatura, no hay movimientos, por lo tanto no hay quien
mande quien ordeñe la sangre hacia el corazón. Hay un éxtasis y ese es el edema del hemipléjico. Se cura de su hemiplegia, mejora, etcétera, comienza a hacer funcionar sus músculos, desaparece. El edema de las piernas es otro edema que se da en los viajes prolongados, sea de avión o flota. ¿Qué pasa? Estamos sentados ahí y al estar sentados, ¿qué hacemos? Doblando entre piernas y muslos 90 grados. ¿Qué se encuentra detrás de nuestra rodilla? Se encuentra la vena poplitea, que recibe a las venas, ¿verdad? Y esa vena poplitea, al estar en 90 grados, está acodada, está doblada como una manguera que ustedes pónganla en 90 grados, va a dejar pasar el agua, pero deficientemente, ¿verdad? Lo mismo sucede con nuestra vena. Ya la vena poplitea se acoda, por lo tanto la sangre tiene dificultad para volver al corazón y es por eso que llegamos a nuestro destino y lo único que queremos es sacar nuestros zapatos porque están hinchados nuestros pies, ¿verdad? Es el edema del viajero. Otro edema es cuando se pone un yeso. Si ponen un yeso, se dificulta el movimiento porque se está inmovilizando, no hay quien ordeñe y lo único que tenemos que hacer es levantar la pierna o la mano que para por gravedad la circulación, ya ayudemos en la circulación de retorno. Muy bien, después tenemos el edema de la anemia. Entonces, esos son los diferentes tipos de edemas y el linfedema, que su nombre dice linfa, es el edema a expensas de la linfa. ¿Y por qué se da eso? Porque se está bloqueando por trombo, por compresión, por trauma, los vasos linfáticos de retorno y ahí se va a dar el edema, o sea, el linfedema. Muy bien, vámonos a otro de los grandes signos y síntomas generales o principales. La anemia. En la anemia, comprendamos primero, telegráficamente, ¿en qué consiste la anemia? En la reducción de los glóbulos rojos y hemoglobina por debajo de los valores normales. Si bajan los glóbulos rojos, automáticamente baja la hemoglobina, porque el componente del glóbulo rojo es la hemoglobina, ¿verdad? Y los valores normales. Para esto hay que tomar en cuenta lo siguiente. En nuestro medio tenemos ya dos situaciones geográficas. Tenemos los llanos más cerca al mar, 600, 800 por encima del nivel del mar, los valles como nosotros, 2600, 2800 y el altiplano 3600, 3800, ¿verdad? Entonces estamos en tres alturas diferentes. Para todo, en medicina, ustedes tienen que pensar que nunca manejamos valores exactos, porque no somos hechos en una fábrica, ¿verdad? Entre hermanos somos diferentes. Por lo tanto, siempre manejamos rangos, nunca número exacto. Entonces, no podemos decir la hemoglobina tiene que ser de 13, el que tiene 12 tiene anemia y el que tiene 14 tiene poliglobulia. No es así. Damos rangos, ¿verdad? Y estos rangos se modifican en el varón, en la mujer, en el niño, en el adulto, en el anciano y también en la altura o en los llanos. ¿Qué significa esto? Que acá en Cochabamba tenemos 4.800.000 a 5.400.000 de glóbulos rojos, nosotros. Un poco más el hombre, un poco menos la mujer, ¿verdad? Entonces estamos en ese rango, en Cochabamba. En Santa Cruz tienen 4 millones
4.500.000, 4.800.000 de glóbulos rojos. Y en La Paz tienen 6 millones, 7 millones de glóbulos rojos. ¿Qué significa esto? Que los glóbulos rojos tienen hemoglobina y la hemoglobina es quien transporta el oxígeno. En La Paz, ¿qué nos pasa cuando vamos a La Paz? Nos falta el aire, nos falta oxígeno. Entonces, ¿qué hace el organismo? ¿Qué hace la médula ósea? Comienza a fabricar más glóbulos rojos para tener más hemoglobina, para captar más moléculas de oxígeno y con eso poder vivir. Esa es la razón por la cual a mayor altura hay menos aire, por lo tanto necesitamos más glóbulos rojos para que la hemoglobina transporte el oxígeno. Entonces no había sido mentira que en La Paz sí tenemos falta de aire, que en La Paz no podemos rendir porque estamos con falta de oxígeno. Y para eso tenemos que pasar por lo menos un mes en La Paz para poder hacer que nuestra médula fabrique más glóbulos rojos y con eso podamos respirar bien. Pero si vamos por un día o 2 días, no vamos a conseguir compensar ese déficit de oxígeno y por eso vamos a estar jadeantes, no vamos a poder correr una cuadra. ¿Muy bien? Entonces, eso no sucede. Entonces piensen qué pasa con uno que está con uno de Argentina, ¿ya? Que está al nivel del mar. Está con 4.200 de glóbulos rojos y va a La Paz a jugar fútbol y obviamente se va a quejar, no puede jugar. ¿Por qué? Porque en La Paz necesita 7 millones. Entonces está en déficit, está con falta de aire. Muy bien. Entonces hay que tomar en cuenta para comprender esta situación de la anemia también. Muy bien, ahora vamos. Anemia, ¿cómo la vamos a reconocer? ¿Verdad? ¿Qué síntomas, qué signos tiene la anemia? Para que nosotros pensemos que nuestro paciente que viene a la consulta tiene anemia. Entonces, ¿cómo la reconocemos? ¿Cómo la caracterizamos? O sea, ¿cómo la certificamos de qué tipo de anemia es? Y 3, ¿cómo la clasificamos? ¿En qué lugar está el problema de la anemia? ¿Estará en la fábrica? Que esa es la médula ósea. ¿Estará en el transporte o estará en la distribución? ¿O estará en el producto que ha salido medio fallado o estará en la distribución? Pues bien, eso tenemos que analizar. Y para eso estudiamos los síntomas y signos de la anemia. ¿Por qué decimos esa persona, ese está anémico, sin estudiar medicina? En la calle decimos, ese tiene una cara de anémico. ¿Por qué? Porque está pálido, ¿verdad? Pues bien, eso lo decíamos antes sin saber nada. Ahora tenemos que saber por qué decimos que ese está anémico. ¿Por qué palidez? ¿Cuántos del Oriente son pálidos? ¿Cuánta gente racialmente es pálida y no es anémico? Entonces tendremos que saber por qué decimos ese es anémico. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Esa palidez, si es anemia, ustedes ahora al salir o al terminar se van a volcar, o sea, bajar el párpado inferior y van a ver ahí la conjuntiva palpebral. Esa es roja, tiene que ser roja, eso es normal. Si esa conjuntiva palpebral está blanca, ese paciente con certeza es anémico.
Si ven el lecho ungueal en sus dedos, es de ser es blanco, tiene anemia. Si ven su gingiva, que está blanca, es signo de anemia. Entonces, nosotros ya decimos, ese es anémico porque tiene estos signos que me dicen que no es un problema racial, sino un problema de anemia, porque tiene signos positivos de palidez en la conjuntiva palpebral. ¿Verdad? Muy bien. Además, ¿qué va a presentar este anémico? Es uno débil, ¿verdad? Al anémico siempre lo hemos catalogado como una persona débil, cansada, adinámica, sin ganas de nada, no quiere ni moverse. Ese es el anémico, ¿verdad? Entonces va a ser el paciente, se va a quejar de que me canso mucho, no tengo ganas de nada, toda de una adinamia. Se va a quejar también de que su corazón late de rato en rato muy rápido, tiene palpitaciones. ¿Por qué? Porque el corazón quiere suplir ese déficit, aumentando las contracciones, aumentando la frecuencia cardíaca. Lo propio, el sistema respiratorio quiere captar más aire y comienza a respirar más rápido, va a estar con dificultad para respirar, va a estar disneico. Muy bien. Entonces, esos elementos hacen que nosotros reconozcamos como un paciente con anemia, ¿verdad? Entonces, esos signos, esos síntomas tenemos que buscar y vamos a comenzar a preguntar cómo, cuándo, dónde, cuánto, para qué. Y vamos a decir, esta tu anemia, esta tu palidez, este cansancio, esta dinámica que tienes, es desde ahora, desde hace meses, desde ayer, ¿verdad? Tenemos que relacionar si es una anemia aguda o es una anemia crónica, ¿verdad? Uno. Después, ¿dónde te desenvuelves? ¿Tomas algún medicamento? ¿Dónde estás trabajando? Si está trabajando en un lugar que hay toxicidad y que está provocando muerte globular. O si toma mucho tiempo antibióticos, eso produce anemia. Y peor, si es un paciente con cáncer que recibe quimioterapia. La quimioterapia produce anemia. Entonces, eso en el interrogatorio, hablando con el paciente, le vamos a pedir. Además, vamos a ver, además de la palidez, todas las características de la anemia, vamos a ver si no tiene problemas de coagulación, vamos a ver si no hay petequias, tal vez hay puntos ahí, como la cabeza de un alfiler, que son las petequias, son microhemorragias, o hay equimos, o sea, moretes, ¿ya? Que están sangrando sin motivo por problema de los factores de coagulación que los va a llevar a la anemia. O si hay ictericia, si el paciente está amarillo, está como un canario. Eso quiere decir que hay hemólisis, que sus glóbulos rojos se están reventando fácilmente dentro de las arterias. Y eso está dando la ictericia. O si tiene problemas de úlceras. Muy bien. Esos son datos ya que corroboran ya la anemia de otras causas también. Y el paciente anémico va a tener infartaciones ganglionares, quiere decir que los ganglios se van a hacer visibles o palpables. Muy bien, ahora comprendamos dónde está el error, dónde está el problema de un paciente con anemia. Ya lo hemos reconocido desde el punto de vista anamnésico, o sea, de la conversación, porque nos ha contado que está cansado, adinámico, etcétera, y desde el punto de vista del examen físico, que hemos visto que está pálido, que su conjuntiva palpebral está pálida, etcétera, etcétera.
¿verdad? Entonces ahora lo que queremos saber, ¿dónde está el problema de su anemia? Si en la fábrica, en el producto o en la distribución. Muy bien. Entonces, la fábrica de los glóbulos rojos, ¿cuál es? Es la médula ósea, ¿verdad? Entonces, en la médula ósea se puede dar un problema de la hematopoiesis. Quiere decir que el problema, la A siempre es negación, ¿verdad? O sea que en la médula ósea no se están produciendo glóbulos rojos, porque hay una alteración de esa médula, está mal su médula. Por eso no produce glóbulos rojos. O puede ser que tenga anaplasia medular, o sea, es ausencia, plasia celular, que no hay células en la médula, porque esas células han sido reemplazadas por una infiltración grasa. ¿Ya? O que el tejido de sostén de las células se ha vuelto fibrosis, o que han comenzado a fabricar ya células atípicas por cáncer, la famosa leucemia. Pues vamos a ver si ahí hay una ausencia en la fabricación o es una disminución. Hematopoiesis, quiere decir disminuido hematopoiesis, dificultad o disminución de la hematopoiesis. O sea, se llega a fabricar, pero con problemas de disminuida la fábrica, ¿verdad? Y las otras son las periféricas, ¿verdad? ¿Cuáles son las periféricas? Aquellas anemias por destrucción del glóbulo rojo, o sea, las hemólisis. Entonces, esas hemolis se pueden dar por incompatibilidad. Han debido escuchar en los niños, está como un canario amarillo, está con ictericia del recién nacido, porque su papá y su mamá son incompatibles en el RH. Eso nos lleva a hemólisis, ¿ya? Puede ser porque los glóbulos rojos salen defectuosos. Están muy grandes, muy pequeños, o sea, macrocitosis, microcitosis, o están elípticos, aplanados, o sea, con defectos. ¿Ya? Si tenía que salir una pelotita de ping-pong bien bonita, bien lisita, acá está, uno está abollado, otro aplanado, otro. Entonces, se ha fabricado con defecto. Y si tiene defecto el globo, ¿ya? Es un globo chinito, se revientan de nada, ¿verdad? Entonces, por salir defectuosos, se van a reventar y van a dar hemólisis y van a dar anemia. ¿Está bien? Y si está mal en la parte distributiva, ¿qué es lo que vamos a tener? O sea, si estamos llevando el producto y se nos derrama, ahí vamos a tener las anemias por pérdida de sangre. Entonces, el producto está bonito, lindo, no están defectuosos, nada, pero nos hacemos una herida y sangramos por ahí. Entonces, la pérdida de sangre puede ser al exterior, visible por todo mundo a través de una herida, o puede ser la pérdida de sangre también al exterior, pero a través de los conductos naturales. Quiere decir que sangre por la nariz, sangre por el oído, sangre por la boca, sangre de origen pulmonar, de origen gástrico, o que sangren por el recto, que sangren por la vagina. Por cualquier orificio natural pueden sangrar, ¿verdad? Entonces, son sangres que están siendo vertidas al exterior. Muy bien. Entonces, de cómo sale esta sangre, es que se va a clasificar en aguda y crónica, ¿ya? Si agarra y uno tiene un sangrado, por eso
preguntamos, ¿desde cuándo está sangrando? Desde esta mañana. Estamos ante un caso agudo, ¿ya? ¿Y desde cuándo estás sangrando? ¿O desde cuándo estás así? Oh, hace meses y demás cosas. Entonces, uno va a dar anemia aguda, que si no se hace algo ese rato va a comprometer la vida, porque esa anemia aguda va a llevar a un shock hipovolémico, que vamos a ver después, ¿verdad? Y se va a morir el paciente. En cambio, si su sangrado es crónico, ¿ya? El mismo paciente, inclusive, como no ve, ¿ya? Su sangrado crónico, ¿ya? Los parásitos, Necator, Trichursa, etcétera, en el chapare hay 100.000, esos están en el intestino de los chapareños y se van chupando su sangre. Entonces, todo lo que van comiendo, alimentándose ellos, van compartiendo con esos parásitos. Por eso la mayoría en el chapare son anémicos crónicos, porque tiene a alguien que le está chupando su sangre. Entonces, tenemos que preguntar al paciente ya el comportamiento si es aguda o crónica. Ahora la caracterización de la anemia. Queremos saber si esa anemia es por falla en la fábrica o porque tenemos productos defectuosos o porque hay sangrados. Pues bien, para eso hacemos un laboratorio. ¿Ya? En el laboratorio vamos a ver si tenemos glóbulos rojos anormales, ¿ya? Si tenemos problemas de coagulación o si tenemos problemas en la fábrica. Entonces, para eso tendremos que hacer un mielograma o una biopsia de médula para ver qué está pasando, por qué no está fabricando glóbulos rojos. Muy bien. Y nos vamos al otro gran signo, que es la hemorragia, que va casado de cierta manera con la anemia, principalmente las periféricas, o sea, las de distribución, que significan los sangrados, ¿ya? Que llevan a una anemia aguda, y acá hablamos de hemorragia. Muy bien. Cuando hablamos de hemorragia, ¿ya? Estamos hablando de pérdida de sangre al exterior o al interior. Al exterior adherida o a través de los orificios naturales. Al interior hacia las cavidades existentes en el cuerpo, como ser la cavidad abdominal, la cavidad pleural, la cavidad pericárdica, el retroperitoneo. Muy bien. A donde vaya la sangre se va a llamar hemorragia, ¿verdad? Muy bien. Esta puede ser leve, moderada o grave. Nosotros, cuando el paciente nos dice es sangrado, le preguntamos ¿cuánto ha sangrado? ¿Como un vaso? ¿Como 2 vasos? ¿Como 1 litro? ¿Como 2 litros? ¿Como 3 litros? ¿Para qué? Precisamente para cuantificar el cuánto, para ver si estamos ante un sangrado leve, moderado o grave. ¿Por qué? Porque un sangrado leve, ustedes saben que medio litro de sangre inclusive ustedes pueden donar y no pasa nada. El mecanismo compensador del organismo o más un bife de chorizo solucionó el problema de la donación, ¿verdad? No pasa nada. En cambio, si el sangrado, estamos hablando 20% del volumen. Si consideramos que tenemos 5 litros de sangre, estamos hablando 2 por 5, 10, podemos perder 1 litro y es compensable, ¿verdad? Pero si ya vamos a una pérdida mayor, ¿qué pasa? Los mecanismos compensadores de la pérdida de la sangre ya no van a poder. Ya este paciente va a necesitar no un bife de chorizo, va a necesitar reponer
reponer los líquidos perdidos, la sangre perdida. ¿Ya? Vamos a tener que pensar ya en transfundir. Y si es grave, si no hacemos nada inmediatamente, tapar la pila y reponer lo perdido, se nos muere, ¿verdad? Entonces tenemos que cuantificar la hemorragia, hacer lo más objetivo posible, porque no se olviden que quien ve lo que ha sangrado es el paciente, ¿verdad? No nosotros. Quien nos cuenta es el paciente y nosotros tenemos que tener una idea de cuánto ha sangrado para saber si es leve, moderado o grave. Muy bien. ¿Qué otra pregunta le hacemos al paciente? ¿Cómo? ¿Cómo ha sangrado? ¿Cómo? Significa la característica. Y hay que saber preguntar. Y ahí no le vamos a decir al paciente, ¿has sangrado? ¿Tu sangrado era arterial? ¿Era venoso? ¿Era capilar? Seguro que no le vamos a preguntar así. ¿Qué le vamos a decir al paciente? Vamos a decir, el sangrado que tenías era abundante, rojo vivo y que salía chisguetazos. Sí, entonces era porque se lesionó un vaso arterial. Le decimos al paciente, tu sangrado era abundante, pero una sangre oscura y que salía como río, sí, entonces su sangrado era venoso, no chisgueteaba, ¿verdad? Y era una sangre más oscura, por lo tanto, sangre no oxigenada es venosa. O le vamos a preguntar si sangraba un color rojo vivo, pero que parecía babeante, que estaba babeando. Sí, era así. Allá su sangrado era capilar. Muy bien. Entonces, el cómo hemos resuelto, ¿ya? Porque ya eso nos da idea de la cantidad de sangre. No se olviden si es arterial, depende de a qué nivel, porque el nivel nos da el grosor de la arteria. Cuanto más cerca al corazón, más gruesa la arteria, ¿verdad? Entonces, para eso, nosotros sabemos que en cada sístole dispara la sangre y por esa arteria va a salir gran cantidad de sangre, a diferencia de las otras. Muy bien. Vamos a preguntar al paciente, ¿ya?, si su hemorragia era externa o interna. ¿Y cómo? Solo la externa, ¿verdad? Porque la vio, porque se hizo una herida, o porque le salió por la nariz, o le salió por la boca, o le salió por el oído, o le salió por el recto. Eso nos va a decir el paciente. Y si es interna, tendremos que hacer otras preguntas inherentes. Muy bien. De la externa, vean ustedes, ahí lo que hemos preguntado al paciente es para caracterizar, ¿ya?, si está comprometido un vaso arterial, venoso o simplemente capilar. El control de la hemorragia, obviamente esto no tiene nada que ver con semiología, es un colario que les doy para recomendación. ¿Qué hacemos cuando tenemos un sangrado? Agarrar, si tenemos guantes, obviamente usamos guantes, si no, agarramos un pañuelo, un trapo, lo que consigamos y con eso hacemos compresión, solo compresión. Tenemos una venda, vendamos la compresión. ¿Por qué? Porque la compresión provoca una hemostasia por compresión, se llama. Si comprimimos en 5 minutos, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener formación de coágulo en la boca de la arteria, en la boca de la vena o en los capilares. Y con eso se para la hemorragia, ¿verdad? Muy bien. Entonces, solo eso nos ayuda para cohibir la hemorragia. Y nos podemos ayudar con dos elementos. El otro elemento es elevar el miembro afectado, ¿verdad? Para que dificultemos que el sangrado disminuya, ¿verdad? Entonces levantamos, si es la pierna,
Si toca la boca, entonces, uno, que sangre menos, y dos, que la sangre sea ayudada, la sangre venosa, que retorne hacia el corazón levantando el miembro afectado. ¿Verdad? Muy bien. Y el otro elemento que va a hacer es precisamente la presión directa en la arteria. Estas arterias ya las conocen en anatomía y las vamos a revisar precisamente cuando hagamos signos vitales. Ustedes me van a tomar el pulso en las diferentes arterias y de esa manera van a conocer. Entonces, ¿para qué queremos graficar acá? Que si apretamos, si tenemos a nivel de la muñeca, ya una sección porque se quiso suicidar y se cortó la arteria, entonces por encima de esta está la arteria, ¿verdad? Ahí la vamos a presionar a la arteria para que en el lugar donde fue cortada siga sangrando, ¿ya? Y así en los diferentes puntos arteriales que van a conocer, al tomar el pulso, ahí van a saber el trayecto y dónde se debería ir la arteria, ¿ya? Para cohibir la hemorragia. El torniquete no se usa. ¿Ya? En este caso, en la figura B, pueden ver que el torniquete sí tiene validez. ¿Por qué? Porque ya no hay mano, ¿ya? Porque el torniquete, las más de las veces, en vez de beneficiar, con el afán de evitar el sangrado, provocan cero irrigación a los tejidos y los tejidos se mueren. Entonces, estamos dañando en vez de colaborar. Pero si fuese una amputación, como en este caso B, y le ponemos un torniquete, obviamente con eso va a dejar de sangre y no vamos a tener a quien dejar sin sangre porque ya no tiene la mano. Muy bien. Listo. Vamos a la hemorragia interna. El paciente no nos va a decir estoy con hemorragia interna. Él tan solo nos va a dar los antecedentes de su trauma, de lo que está pasando, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y si la hemorragia es por un desgarro hepático, una ruptura de vaso, ¿ya? Porque tuvo un accidente, le pasó el camión o le golpeó el camión en el abdomen, etcétera, puede haber una hemorragia por un desgarro o por un estallido inclusive del vaso. Entonces, ¿qué va a pasar? El paciente nos va a decir que tiene dolor en el abdomen, que está intocable, es hipersensible. Si tocamos, se pone rígido como una tabla. Eso es señal de irritación peritoneal por sangre, porque la sangre en la cavidad peritoneal va a irritar el peritoneo y el peritoneo se contrae y da un abdomen en tabla. En los lugares donde ha habido la lesión vamos a ver hematomas en diferentes partes del cuerpo que nos orientan. Ahora, si está vertido al exterior, obviamente puede ser una lesión rectal con proctorragia, una lesión vaginal con colporragia, puede haber vómitos de sangre, o sea, una hematemesis, porque el paciente tiene una varice esofágica y va a vomitar sangre, o tiene una úlcera gástrica, o el paciente va a escupir sangre porque tiene una hemoptisis por una caverna tuberculosa, etcétera, etcétera. O puede ser que se golpeó, hay un crépito en fracturas torácicas o en fracturas de miembros, y eso va a sangrar, produce un hematoma masivo, ¿ya? Y si la fractura es expuesta, la sangre va a salir hacia afuera, o que el paciente nos esté presentando ya signos de shock. Todo eso nos va a orientar que el paciente está sangrando en algún lado, está con un sangrado interno, que hay que descubrir dónde y tapar esa pila, porque
lo contrario, no va a valer solo ponerle sangre si la pila dentro del abdomen sigue chorreando la sangre, ¿verdad? Muy bien. Entonces, eso tenemos que hacer para reconocer que hay una hemorragia interna. Y principalmente esto que lo he puesto aparte, la aceleración de la respiración. El paciente comienza a acelerar su respiración, ¿ya? Y acelera el pulso. ¿Por qué? Porque estos son mecanismos compensatorios. Quieren compensar ese déficit, quieren fabricar más, pasar más, se contrae el corazón más veces. ¿Para qué? Para mandar sangre al cerebro. Al cerebro no lo puede dejar sin sangre, ¿verdad? Puede dejar sin sangre a la piel, a los brazos, a las piernas, pero no al cerebro. Porque los brazos no se van a morir con 1 hora sin sangre. En cambio, el cerebro con 5 minutos se muere. Entonces, acelera el latido cardíaco, acelera la respiración. Entonces, son datos de que está compensando como puede, pero en cualquier momento va a claudicar, en cualquier momento va a entrar en shock. Y otro dato que nos va a dar el paciente es que le hace frío. ¿Por qué? Porque no tiene sangre periférica, porque no le está mandando sangre a la periferia, porque está priorizando el cerebro y no manda a la piel. Por lo tanto, no hay sangre. Quien da calor a la piel es la sangre. Entonces el paciente se queja de frío. Muy bien. Y ahí viene el causante de lo anterior. Si no se hace lo correcto en lo anterior, se puede llegar a esto que se llama shock. El shock es un fallo hemodinámico periférico de la microcirculación, ¿verdad? Y se produce el shock precisamente por pérdida de líquidos. ¿Cuáles son estos líquidos? La sangre. La sangre que se pierde nos lleva a un shock hipovolémico. ¿Qué otro líquido podemos perder? Los hidroelectrolitos. ¿Y cómo perdemos? Perdemos por diarrea y vómitos. O sea, por diarrea y vómitos podemos ir a un shock hipovolémico e inclusive comprometer la vida de la persona y morir por pérdida de líquido y electrolitos. Otra forma de perder líquidos es plasma. ¿Y cómo perdemos plasma? Si un paciente se quema, las quemaduras extensas que dan pérdida de plasma. Y la pérdida de plasma produce shock hipovolémico. El shock hipovolémico se da por pérdida de sangre pura, por pérdida de plasma o por pérdida de líquidos, de agua y electrolitos. Muy bien. Otra forma de tener shock es por falla cardíaca. ¿Por qué? Un infarto del miocardio lleva a una falla cardíaca y por ende se enloquece el corazón, no contrae correctamente sístole y diástole, se altera la conducción cardíaca y se produce ese fallo cardíaco y el shock cardiogénico. Otra forma, el taponamiento cardíaco. ¿Por qué se puede dar? Porque haya un sangrado pericardio, se llena el pericardio de sangre y el corazón comienza a ser atrapado, no puede hacer su sístole, diástole, y esto nos da un taponamiento cardíaco y por ende un shock cardíaco. ¿Qué otros shock conocemos? El shock neurogénico. Por dolor se puede entrar en shock. Por eso el dolor hay que pararlo. Uno que se quema, ¿se imaginan el dolor de la quemadura extensa corporal? Ese dolor que se produce tan agudo, tan grave, lleva al shock neurogénico. Otro shock, el anafiláctico, el alérgico, por una penicilina, hasta por una picadura de avispa. Muy bien, veamos estos shocks. El hipovolémico, ya dijimos, la pérdida de sangre puede ser interna o externa.
igual se está perdiendo sangre, ¿verdad? No es necesario verla, ¿ya? Estalla un vaso y toda la sangre se va por la arteria del vaso y se van los 5 litros al peritoneo y ahí el paciente se murió. Esa es una pérdida de sangre interna. O que veamos una herida que se corte una arteria y comienza a sangrar y no va a durar más que unos minutos esa persona y se va a morir, ¿verdad? Entonces el shock hipovolémico nos va a dar esas hemorragias masivas, sea internas o externas. La deshidratación, caso de la diarrea y vómitos, ya el cólera mataba por eso, porque el cólera tiene vómitos hasta 20, 30 veces por día y deposiciones hasta 50 veces por día. Entonces el paciente se queda sin líquidos, comienza a salir el líquido intracelular al espacio extracelular, se secan las células. El shock cardiogénico, dijimos que era por un infarto de miocardio, provoca arritmia, etc. Y se muere el paciente, hace un shock. Y el obstructivo, los taponamientos pulmonar que van a provocar el shock. Otro tipo de shock, un distributivo, que está en varios lugares de la economía, hemorragias laminares, pero si vamos sumando se está produciendo una pérdida de volumen, ¿verdad? Y eso lleva al shock. El shock tiene 3 fases. Hay que tratar de solucionar en la primera. El shock compensado. Es cuando, lo que les decía, cuando el corazón comienza a latir más para suplir la deficiencia. Comienzas a respirar más seguido para suplir la deficiencia, ¿verdad? Para oxigenar más. Entonces, todos esos mecanismos de vasoconstricción, aumento de frecuencia respiratoria, cardíaca, aumento de presión arterial, todo eso es con el afán de compensar un fallo multisistémico. Si no sucede eso, se va a ir al shock descompensado, donde ya comienza a fallar el corazón, el pulmón, el riñón, se va descompensando. Y lamentablemente, si se solucionó en cualquiera de esas 2 fases, se entra al shock terminal, que es irreversible. Entra en esto el paciente y den certificado médico, porque el paciente entra en coma, está cianótico, ¿ya? Porque ya no oxigenaba, ¿verdad? El llenado capilar lento o no existe directamente porque no está llegando sangre a la periferia, la respiración se hace acidótica porque el paciente cuando comienza a respirar jadeante como cansado, lleva a la acidosis respiratoria y la piel, por ende, va a estar fría por no tener circulación periférica y esa es la muerte del paciente por shock terminal o conocido como irreversible, porque de ese estado ya no se lo puede volver al paciente. Por lo tanto, hay que solucionar de preferencia en el primer estado, máximo en el segundo estado, que ya comienza a haber fallos multiorgánicos. Muy bien, con eso hemos terminado todo lo que es síntomas y signos generales o principales. Y ahora tenemos que dominar, tenemos que saber todos estos síntomas y signos porque van a encontrar en 100.000 enfermedades. Pregunten, piensen en cualquier enfermedad, seguro que tiene dolor. Ah, no, no tiene dolor. Ah, pero tiene fiebre. Ah, no tiene ninguno de los dos. Ah, pero tiene anemia. Ah, no tiene, no. Ah, entonces es por un trauma. Entonces tiene hemorragia. O sea, todos estos, por eso se los llamo generales o principales. Yo creo más generales que... ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí, Sí, doctor. ¿Se ve síntomas y signos específicos?
No. No, Hola. no, doctor, no se ve. No, doctor. ¿Hasta dónde han visto? Pero contesten, pues. Subterminal. Ya. ¿Ahora no está transmitiendo en la pantalla? No, No, no doctor. hay nada, doctor. Ya, vamos a ver. ¿Ahora se ve? Sí, doctor. Ya. Muy bien. Entonces, estos generales no son nada, no sirven para nada si no están acompañados de los síntomas y signos específicos de cada sistema, ¿verdad? Estos síntomas y signos de cada sistema son los que nos dicen, ¿verdad?, dónde está el problema. O sea, si viene un paciente y me dice, doctor, he venido porque tengo náuseas, tengo vómitos, tengo diarrea, entonces inmediatamente, ¿a dónde me voy a transportar? A que tiene problema en el sistema digestivo, ¿verdad? Entonces, para seguir hablando y preguntando a don Pedrito, yo tengo que saber los síntomas y signos del sistema digestivo, así sucesivamente, del sistema respiratorio, del cardíaco, del renal, del genitourinario, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, acá les voy a dar un paneo para que se ubiquen lo que tienen que hacer, que es motivo de una práctica, un trabajo que van a hacer las subsiguientes semanas, que son los síntomas y signos específicos. ¿A qué se refiere? Se refiere precisamente acá el sistema respiratorio. ¿Cuál es lo más común en el sistema respiratorio? La tos, ¿verdad? La expectoración. Muy bien. Puede haber hemoptisis. Hemo, sangre, tisis del pulmón, es escupir con sangre. Puede haber sibilancias, cuando un bronquio está inflamado, está con secreción, disminuye su calibre y el aire que pasa por ahí da un silbido. Es lo mismo cuando nosotros queremos silbar, disminuimos el calibre y botamos aire y sale el silbido. Esas son las sibilancias. En el sistema cardíaco, el dolor retroesternal, el dolor de la angina de pecho, el dolor y el infarto de miocardio. Podemos encontrar también la disnea cardíaca o también en el respiratorio, los edemas que ya hemos hablado. Podemos encontrar síncope, ¿verdad? Tener sensación de mareo, desmayo, lipotimia, ¿no? Malestar general, astenia, me duele todo el cuerpo o estoy cansado, me siento débil, asténico. Puede haber falta de irrigación al caminar, duele las piernas, me paro, mejora mi circulación y continúo caminando. O la punta de mis dedos se vuelven blancos, dolorosas, el síndrome de Raynaud. En el sistema nervioso, cefaleas, dolor de cabeza, vértigos, problemas de la marcha, problemas neurológicos, ataxia, problemas psíquicos, depresión, fobia, del sistema endocrino, presencia de ojos saltones en el hipertiroidismo, presencia de bocio acá en el hipotiroidismo, en el sistema digestivo, hernias, ictericia, paciente amarillo, que presente dolor abdominal, ruidos abdominales, hinchazón, meteorismo, eructos, deposiciones, frecuencia, características de la materia fecal,
cambios, hábitos intestinales, estreñido, diarreico, sangrados rectales, presencia de sangre alquitranada, la melena, o sea, ese es como alquitrán, melena, presencia de hemorroides. En el sistema urinario, que tenga disuria, dificultad para orinar, polaquiuria, orina muchas veces, poliuria, orina gran cantidad de orina, incontinencia, no controla esfínteres, nicturia, orina de noche más que de día, hematuria, orina con sangre, piuria, orina con pus, sistema genitos reproductivos, masculinos, secreciones, lesiones, enfermedades venéreas, dolores testiculares, impotencias, líbido. Caso de la periodo menstrual, menstruación dolorosa, con coágulos, tensión premenstrual, sangrados abundantes, cortos, muy largos, uso de anticonceptivos, leucoseas, secreciones blanquecinas, prurito, enfermedades venéreas, Papa Nicolau, historia obstétrica, embarazos, cuántos ha tenido, abortos, partos, cesáreas, función sexual, interés, satisfacción, menopausia, edad, síntomas, sangrados postmenopáusicos, sistema musculoesquelético, dolor, edemas, calor, rubor, rigidez articular, dolores mioarticulares, deformidades de miembros, artritis, gota. Muy bien. Entonces, ustedes saben que tenemos un sinnúmero de sistemas, que ya los conocen. Sistema nervioso central, periférico, endocrino, sistema digestivo, sistema respiratorio, sistema cardíaco, sistema hematopoyético, etcétera, etcétera. Todos los sistemas que los tienen que conocer, obviamente. Y cada uno de estos sistemas tiene sus síntomas y signos propios del sistema. Por eso nosotros, cuando hablamos con el paciente, sabemos qué sistema está afectado y ahí es donde vamos y preguntamos y preguntamos, preguntamos y preguntamos. Estudiamos todos los síntomas y signos y es ahí donde vamos a ir a examinar, porque sus síntomas y sus signos del paciente me dice que su problema está en el riñón o que su problema está en el corazón o su problema está en el pulmón o su problema está en el cerebro o su problema está en el aparato locomotor, ¿verdad? No adivinamos. Sus síntomas y signos nos llevan al sistema que está afectado. Pero para que nosotros sepamos preguntar, sepamos indagar, necesitamos conocer todos esos síntomas y signos de los sistemas. ¿Verdad? Muy bien. Si tienen alguna pregunta. ¿Aló? No, doctor. ¿Está todo claro? Doctor, una consulta. Diga. Nos comentó de que cuando uno viaja del nivel del mar hacia las alturas, tiene el problema de tener un bajo conteo de glóbulos rojos para la altura, ¿no? Porque en la altura necesitamos como 6,5 millones, si no me equivoco. ¿Qué es lo que pasa con el organismo cuando bajamos? O sea, nosotros, digamos, yo he vivido en Oruro toda mi vida y me he ido al nivel del mar. ¿Cómo se regula el cuerpo? ¿Deja de producir glóbulos rojos? No, en realidad uno mantiene su hemoglobina con pequeñas variantes porque ahí el requerimiento no es como cuando falta. Si tú tienes mucha plata, no te va a ser problema. Pero si te falta plata, sí te vas a hacer problema, ¿verdad? Entonces acá no pasa nada directamente, por eso es más sano ir al nivel del mar.
pero aún así uno se siente cuando llega al nivel del mar, se siente un poco pesado, un poco edematizado, etcétera, ¿verdad? Que eso involucra, como en todo, periodo de adaptación, pero la adaptación es más fácil hacia los llanos que hacia la altura, ¿ya? Si nosotros hablamos, por ejemplo, de 7 millones de glóbulos rojos, en cualquier lugar del mundo ya lo consideran como poliglobúlico, como enfermo. O sea, para el mundo entero, la gente del altiplano está con poliglobulia y eso es enfermedad, ¿verdad? Por eso los ven a los del altiplano que tienen cianosis, sus ojos, perdón, sus labios están morados, sus orejas moradas. Eso es por la poliglobulia, ¿ya? Pero es una poliglobulia adaptativa, se adapta, o sea, se pone poliglobúlico para adaptarse al medio. No es la otra enfermedad poliglobúlica, ¿ya? Que eso no es por adaptación, es por enfermedad de poliglobulia. Entonces, en ese caso es diferente. Por eso allá viven, ¿ya? Porque si eso fuera una enfermedad poliglobúlica, tendrían grandes problemas, una sobrecarga cardíaca y su término de vida no sería tan largo. Pero lo que pasa es que ellos tienen poliglobulia adaptativa. Para adaptarse al medio en que están viviendo, hacen una poliglobulia. Ahí está bien, doctor. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, la próxima semana, todo normal, en nuestro horario correspondiente, vamos a ver historia clínica. Para eso quiero que lean qué es historia clínica, concepto, cómo está conformada la historia clínica, en qué consiste desde la filiación, la importancia de la filiación, qué es anamnesis, próxima, remota, sistémica, examen físico, en qué consiste inspección, palpación, percusión, auscultación, olfacción y qué significan los exámenes complementarios, o sea, los componentes de la historia clínica. Muy bien, entonces eso me leen para la próxima semana. Y a la subsiguiente ya haremos un trabajo práctico calificado que va a estar basado precisamente en esto de los síntomas y signos generales y los específicos, porque estos específicos nos ayudan a formar nuestro vocabulario, nuestro glosario médico. Que no se olviden que ustedes cuando escriben en la historia clínica, ya al examen físico, ¿qué es lo que tengo? Hepatomegalia. No me van a decir hígado grande, se dice hepatomegalia, ¿verdad? Entonces tenemos que hablar y escribir en terminología médica. Solo al paciente le podemos decir, tu hígado está muy grande, ¿verdad? Pero en léxico médico se dice hepatomegalia. Muy bien. Entonces, eso vamos a ver la subsiguiente clase. Para la clase que viene, a leer historia clínica y eso es el tema que vamos a tocar. ¿Alguna otra cosa? Muy bien, nada más. Listo. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Luego, doctor. Chao. Buenas noches. Hasta luego, doctor. Chao, chao. Bye.